pregunta que se trata de resolver apunta, sin duda, a una de las problemáticas fundamentales de la política colombiana reciente. Si se tiene en cuenta que la Constitución del 91 operaba como un acuerdo para sacar al país de la crisis. Escucharemos entonces nuestros expositores y luego procederemos a abrir el micrófono para el debate. Comienza su intervención el doctor Rafael Pardo. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Antioquia por la invitación. Creo que es un momento muy especial para poder reflexionar sobre una constitución que tiene 2 décadas y que ya hay el tiempo y los elementos suficientes para poder evaluarla. Hace unos 10 años tal vez o algo así, en alguna universidad estaba haciendo yo una exposición y en alguno de los temas hablé de la nueva constitución. Y un joven que tenía 18, 19 años levantó la mano y dijo, ¿cuál nueva? Entonces le dije, no, la del 91. Esto fue como en el 2001. Me dijo, no, esa no, pensé que había otra. Porque una nueva constitución, pues con 20 años es momento oportuno para empezar a evaluar. La constitución en términos del marco de funcionamiento del Estado hizo, digamos, creó un cauce muy distinto al Estado de antes del 91. Un Estado en el cual el Ejecutivo y el jefe del Ejecutivo tenía poderes casi que ilimitados. El presidente de la República, antes del 91, tenía, entre otras, el poder de nombrar toda la administración pública, de arriba a abajo, desde el ministro de Gobierno del Interior hasta el último inspector de policía de un corregimiento. Tenía el poder de determinar el presupuesto y la relación de funcionamiento de la rama jurisdiccional. Tenía, a través de las coaliciones políticas, tenía un Congreso, aunque hoy parezca, totalmente subordinado al poder del Ejecutivo. Tenía en sus manos la declaratoria de estado de sitio o de estado de emergencia económica, estado de sitio que le permitía sustituir al Congreso en la labor legislativa, asunto que era bastante continuo y frecuente, por lo menos en los años 80, en el ejercicio del poder. El presidente de la República además tenía las facultades para dirigir la economía. Era el presidente de la República el que determinaba qué productos se importaban, cuánto valía el dólar, cuánto valía la tasa de interés, varios tipos de dólares según elementos políticos coyunturales se determinaban, $1 para los textileros, $1 para los algodoneros, otro para los cafeteros, otro para los petroleros. Es decir, tenía el poder casi que, el poder de fijar los salarios, de fijar los precios de más o menos 500 productos de primera necesidad, eran controlados por el gobierno. Por lo tanto, la capacidad del Ejecutivo de dirigir la economía era casi total. O sea, fuera de los regímenes socialistas, el control de la economía en Colombia y en América Latina durante la época del proteccionismo era un control casi absoluto de la economía. La Constitución produce cambios en este sentido. Le quita poder al Ejecutivo, le quita el poder frente a las instancias territoriales. Los gobernadores son elegidos, los alcaldes ya había sido aprobada la elección 2 años antes, pero los gobernadores son elegidos. El Congreso adquiere poderes nuevos, el de moción de censura es un poder del Congreso sobre el Ejecutivo. La justicia empieza a tener autonomía, a hablar con voz propia y se crea el ente investigador
que en mi opinión es uno de los más importantes avances de la Constitución, que es la creación de la Fiscalía. Y sobre todo se le da poder al ciudadano para reclamar frente a la Carta de Derechos por la posible violación de derechos, la creación de la tutela y la creación de los mecanismos de control de la violación de derechos por parte del Estado. Tenemos entonces un panorama en el cual el Ejecutivo deja de ser el único poder en Colombia. Hay un equilibrio de poderes mayor y hay, digamos, un panorama del marco estatal mucho más equilibrado. Ahora, ¿qué de esto, que es el diseño institucional, ha tenido, digamos, real profundidad? En mi opinión, la justicia es una justicia independiente y decisiones recientes muestran que la justicia tiene la capacidad de ser independiente y tiene la capacidad de hacer, por ejemplo, en el caso de la parapolítica, el procesamiento de la cúpula del poder político del gobierno en ejercicio. Eso me parece que es una muestra muy importante de la independencia de la justicia que fue intentada afectar en muchas decisiones y en muchas acciones ilegales, muchas de ellas, por el gobierno anterior. La relación intergubernamental entre el gobierno central y los gobiernos territoriales ha tenido vaivenes en estos 20 años de Constitución. Vaivenes en el sentido de que durante los 90 los gobiernos territoriales generaron una circunstancia de endeudamiento que casi hizo poner en lo que se llamaba Ley 550, o sea, en cesación de pagos a casi todos los departamentos del país y a buena parte de los municipios. O sea, la autonomía de alcaldes y gobernadores llevó a un exceso de gastos y a prácticamente poner a finales de los 90, en medio de una muy fuerte crisis económica, a departamentos y municipios en incapacidad económica de operar. El Congreso y el Gobierno establecen una norma que se llama la Ley 617, que pone en control las finanzas municipales. Pone en control las finanzas municipales, pero paralelamente se hace una reforma constitucional que desvirtúa en parte el espíritu de la Constitución, que fue la limitación a las transferencias del gobierno central a departamentos y municipios. Uno de los elementos más importantes en descentralización fue la formalización de un modelo para transferir los recursos del gobierno central a departamentos y municipios para fines específicos de educación y de salud principalmente, que debían crecer al ritmo del crecimiento de los ingresos corrientes de la nación. En el año 2000 se cambia esta fórmula y empieza de nuevo a crecer el presupuesto de la nación en comparación con lo que se transfiere a departamentos y municipios. De otro lado, nunca se ha hecho en 20 años una verdadera reforma tributaria territorial que le dé a departamentos y municipios fuentes de ingresos distintas a las fuentes casi que originadas de la colonia. Y es que los departamentos viven de los licores, de los juegos, y los municipios viven de unos impuestos de timbre y unas sobretasas de contratos que dependen pues de la capacidad económica del municipio, pero no tienen realmente una capacidad tributaria propia ni una capacidad de determinar sus recursos. Entonces me parece que ahí en ese punto, relación intergubernamental, nación, departamentos y municipios, la Constitución se ha desarrollado, digamos, de manera errática en cuanto a las capacidades de los municipios y a las posibilidades de desarrollo de departamentos y municipios. No se ha desarrollado adecuadamente tampoco el concepto de región, a pesar de esfuerzos importantes. Amílcar lideró uno de ellos recientemente en la costa Caribe, no es la costa porque uno no puede decir costa porque región Caribe, y ahora hay la iniciativa de hacerlo en la región Pacífica, pero no se ha desarrollado el modelo regional establecido por la Constitución. La relación entre gobierno y Congreso ha sido mediada por dos gigantescos procesos de corrupción política en 20 años, uno el proceso 8000 y otro el proceso de parapolítica, que aunque el Congreso tiene
formalmente mucho más capacidades y una relación mucho más equilibrada con el gobierno, con el Ejecutivo, la circunstancia de deterioro de la actividad política y de la política en general por estos grandes procesos de corrupción, pues ha minado mucho realmente la posibilidad de que el Congreso ejerza funciones más equilibradas frente al gobierno que las que se acostumbraban anteriormente. Yo creo que donde ha habido un avance sustancial es en el ejercicio de los derechos del ciudadano, en el ejercicio de la tutela, en el ejercicio de la posibilidad de reclamar por violación de derechos, y creo que ahí, entre el diseño de las normas que le dieron vida a la tutela, el ejercicio de los jueces para hacer aplicación de la tutela y de la Corte Constitucional para mantener en vigencia los derechos, han sido un cambio sustancial en la relación entre el individuo y el Estado, producto de la Constitución. Yo dejaría de ese tamaño, profesor, este tema, y después volvemos a conversar, y muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Pardo y le damos la palabra inmediatamente al doctor Lorenzo Muelas. Hace unos 10 minutos yo participé sobre el mismo tema de la Constitución, pero ahora nos ha dado un tema específico, la consolidación de la crisis de la democracia en nuestro país. Para nosotros fue difícil hablar de democracia hasta ese momento. Y si analizamos profundamente, todavía estamos lejos de pensar de una democracia como la Constitución nos reconoce, una democracia participativa, una democracia plural. Estamos en espera, estamos en mora de llegarnos a eso. Afortunadamente, la Constitución, a pesar de sus reformas, todavía tiene amplio articulados que todavía siguen siendo vigentes, que esperamos su posterior desarrollo. Hoy me encontré en este escenario con un afrodescendiente y me autoriza a mencionar sus nombres también, que muchas veces por respeto no le he mencionado, pero que también sufrieron las mismas consecuencias del rigor. Por eso, yo creo que la Constitución de 1991 nos reconoce a los pueblos indígenas. Existimos en este país, pero también los afrodescendientes, que son nuestros aliados políticos, que hasta ese momento todavía no tenían su reconocimiento. Debo recordarle quien elaboró, faltando 3 horas de la culminación de la Asamblea Nacional Constituyente, de pies ahí parado en ese escenario, elaboró ese artículo transitorio 56, me parece, o 55. Eso la hizo la que mencioné anteriormente, el doctor Orlando Paz Borda. Y una vez elaborado, pidió el apoyo a todos los delegatarios y finalmente fue aprobado. Gracias a ese pequeñísimo artículo, hoy tienen la Ley 70, que es amplia, tiene ese reconocimiento también de su existencia, y que en un principio solamente pensó
en las riberas del Pacífico, pero podría ampliar en otras zonas del país cuando se encuentren similares condiciones. Eso es lo que ha desarrollado. Yo creo que eso también fue un gran respiro para ellos, que simplemente eran como colombianos y punto, y no eran reconocidos como hoy lo tenemos de presente el artículo 7º, donde el Estado nos reconoce la identidad cultural de la nación colombiana. Y así sucesivamente. Nosotros los indígenas que estábamos a la periferia, y aún yo no he podido llegar en todas las comunidades, pero ellos también, a pesar de la periferia, recibieron también las dificultades posteriores que nosotros, aunque hemos estado cerca en pensar, pero difícil de llegar. Por eso podríamos haber democratizado más, podríamos haber hecho una pedagogía constitucional, en este caso a la periferia. No lo hemos logrado hacerlo. Por eso hoy estamos conmemorando las 2 décadas, 20 años. 20 años es mucho tiempo, esperando mucha gente. Antes de 1991 esperamos siglos, ahora hemos esperado 20 años y todavía no se ha logrado, todavía no se ha sentido ese paladar, ese sabor en los propios labios para tener derecho a esa participación de la democracia participativa, de la democracia pluralista, que no se ha logrado. Estamos en mora, estamos en espera. Yo creo que el espíritu de los constituyentes, en ese momento, todos queríamos saldar, queríamos empezar a desarrollar para salirnos de esa encrucijada que hemos vivido, que solamente las comunidades indígenas y las comunidades negras que sufrieron en su carne propia son los que saben, son los que sabemos lo que pasó con nosotros. He hecho siempre mi reflexión profunda, y en esa reflexión profunda yo creo que un error muy grave de los constituyentes que cometimos, que debemos ser autocríticas. Una constitución recién nacida, suscribida entre todos el 4 de julio. Inmediatamente después vino una elección, el 27 de octubre, a elegir los nuevos legisladores, y en esta decisión, en esa toma de decisión, los constituyentes nos amarraron las manos nosotros mismos, nos inhabilitamos, pero sí tuvieron rienda suelta los senadores destituidos en ese momento por la constituyente y que eran contrarias a estas decisiones, y ellos fueron los que se hicieron elegir el 27 de octubre a una constitución recién nacida, se entregó. Yo creo que fue un error garrafal, que debía haber desarrollado los mismos constituyentes que hoy reflexiono que podría haber sido diferente. Podríamos estar en otra situación si los mismos constituyentes se hubieran
desarrollado esa Constitución recién nacida. Por eso pienso que los errores los hemos pagado con un alto costo político. Pero pensando en el reconocimiento nuestro, sigo pensando y sigo manifestando a mi gente allá a la periferia hasta donde he podido llegar, es que a pesar de que no se logró desarrollar en los 2 décadas nuestros articulados reconocidos por los constituyentes, en ese momento todavía siguen siendo vigentes. Algunas han hecho intentos de borrar, pero ahí está. Por eso, hoy, a los indígenas de Colombia y a las comunidades afros y campesinos y a aquellos sectores en las grandes ciudades que también he encontrado gentes vulnerables, debemos tomar atenta nota para exigir a que elegir a aquellos dirigentes probados por ustedes, probados por nosotros, para que cuando lleguen en su espacio no nos sesguen, no nos dejen distorsionar. Creo que podríamos seguir avanzando, podríamos realmente a ese espíritu constituyente, porque tenemos muchos problemas. El problema de la paz, el problema de la violencia. Todos sabemos que preconstituyente, constituyente, postconstituyente, estábamos en guerra. Y seguimos en guerra. Y muchos alegremente, cuando hay muertos de un bando, se aplauden este lado, y cuando hay del otro, se aplauden del otro lado. Así no vamos a lograr la pacificación del país. La paz es de obligatorio cumplimiento del Estado según nuestra Constitución. De obligatorio cumplimiento. Está obligado a hacerlo. Si fuéramos respetuosos a la Constituyente, a la Constitución. Pero cómo no, saben muy bien, perfectamente, estos articulados, pero eso no toman atenta nota. En nuestro país estamos viviendo una desafortunada situación de la violencia, en el cual soy oriundo, en el departamento del Cauca. Debe ser una infortuna situación nuestra. Debe ser la extrema pobreza o la estrategia de los grupos armados o la situación geográfica, topográfica, pero siempre se concentra en esa zona. Y tenemos gente que nace en guerra, crece y vive en guerra y muere en guerra. Entonces uno pregunta, cuando en el mundo habla de la civilización, cuando el mundo habla del avance, de los derechos humanos, de las declaraciones, para uno vivir en ese medio, todos estos derechos internacionales es solamente un decir, un saludo a la bandera. Es un decir. Realmente necesitamos hombres, personas que tengan realmente ese interés. En una de mis intervenciones en el debate general de la Constituyente anuncié que si no hay solución en este punto de la pacificación del país, es casi imposible vivir, era imposible vivir. Y seguimos
en la misma situación. Entonces, yo creo que si tuviéramos una voluntad política, realmente ese interés de esa convivencia, y si no hay ese interés de esa convivencia, vamos a seguir con esa confrontación, vamos a seguir enseñando a nuestros hijos no a vivir, no a convivir, no a producir en la tierra para nuestra sobrevivencia, sino estamos enseñando a la guerra, a la guerra. Yo creo que así no lo estamos enseñando de manera correcta a nuestras nuevas generaciones que nos van a representar, a pesar de que la Constitución es amplia, tiene unas definiciones muy importantes en esa materia de sobrevivirnos y desarrollarnos como colombianos. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Lorenzo Muelas y le damos la palabra al doctor Amílcar Acosta. Primero que todo, expresarle mis felicitaciones al señor rector de nuestra alma mater de haber tomado esta iniciativa conjuntamente con la Universidad Nacional y AFIT de hacer una especie de balance de prueba de estos primeros 20 años de la Constitución del 91. Yo quiero mostrarles a ustedes, con esta presentación que vamos a hacer, que como vamos, al paso que vamos en reversa, vamos hacia atrás como el cangrejo. Por eso la gráfica que les he traído. Siguiente. Estuve mirando qué ha pasado con la Constitución actual y qué pasó con la anterior, y me llamó la atención que en 105 años la Constitución del 86 tuvo 70 reformas, lo que da un promedio de 1.5 reformas por año. Y en 20 años que lleva esta reforma, ya lleva 29 reformas a la Carta del 91, lo que da 1.45. O sea, nos estamos acercando peligrosamente a lo que en su momento hizo un llamado a atención el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, el inmolado Manuel Gaona Cruz, cuando llegó a hablar de que al paso que íbamos o que veníamos, la Constitución se iba a convertir en una especie de carta a la carta. Y en efecto, la Constitución del 91 se ha tomado como una especie de menú, en donde se toma lo que se apetece, lo que es del gusto, y se deja de lado lo demás. Como vamos a mirarlo inmediatamente, hay normas que fueron establecidas en la Constitución del 91 que a estas alturas no se han desarrollado, que están allí conforme fueron consagradas. Un ministro del Interior llegó a decir, a propósito de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, cuando le hablábamos allá en el Caribe de la autonomía regional, manifestó que eso no era de su gusto. Y por eso se negó ese ministro a presentar un proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial como lo manda la Constitución. Y todos estos cambios, en gran medida, en mi concepto, se han producido imbuidos de lo que alguien llamaba el fetichismo normativo, de pensar que todos los problemas del país se pueden resolver cambiando la ley o cambiando la Constitución.
Y esto es lo más atentatorio contra la institucionalidad de un país, contra la base fundamental de la institucionalidad, que es la seguridad jurídica. Aquí en este país se ha confundido la seguridad jurídica con la confianza inversionista como la entendió el anterior gobierno, que se tradujo en la proliferación de gabelas impositivas al gran capital. No se puede decir que en un país hay seguridad jurídica en donde para tenerla un inversionista tiene que firmar un contrato con el Estado. Es más, un país en donde un inversionista, para que le acepten las reglas del juego, tenga que firmar un contrato con el Estado y pagar por ese contrato, es un país del cual no se puede predicar que exista seguridad jurídica. La siguiente. Para mí que la quintesencia de la Constitución de 1991, el corazón de la Constitución de 1991 es su artículo primero, que establece que el nuestro es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales. Ese me parece a mí que es la espina dorsal de la Constitución de 1991. Pero vamos a ver inmediatamente qué ha pasado con el Estado social de derecho, cuáles son las amenazas que se cierran sobre el Estado social de derecho y qué ha pasado con ese principio de la autonomía territorial. Siguiente. Para hablar del Estado, la principal amenaza en mi concepto, ya les hablaba de 29 reformas a la Carta, muchas de ellas regresivas, pero en mi concepto, que el daño que se le puede producir a esta Constitución de 1991 con esta iniciativa que está cursando en el Congreso de la República es peor que el daño que le han producido hasta el momento todas las reformas regresivas que se le han hecho a la Constitución del 91, y veamos por qué. Siguiente. Esta fue una propuesta que hizo un comité interinstitucional para que el gobierno anterior le dejara de herencia a este gobierno este proyecto. Siguiente. Se dice en la exposición de motivos de este proyecto que la sostenibilidad fiscal es indispensable para alcanzar los fines del Estado social de derecho. Esa es la presentación que me parece a mí que es utilizar el Estado social de derecho como señuelo para atentar contra el mismo. No está probado que la sostenibilidad fiscal contribuya a alcanzar los fines del Estado social de derecho. Porque, ¿cuál es la finalidad principal del Estado social de derecho? Es garantizarle a los ciudadanos no los derechos individuales de la Constitución del 86, sino los derechos de segunda y de tercera generación, o sea, los derechos económicos y sociales. Léanse el informe de desarrollo humano de los últimos 40 años que sacó recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y una de las conclusiones a las que se llega allí es que no hay ninguna correlación entre la sostenibilidad fiscal y el índice de desarrollo humano. Siguiente. Siguiente. Siguiente.
He traído esta cita porque me parece que resume en gran medida de Jorge Bustamante, director del Instituto del Pensamiento Liberal y actual director del DANE. En un artículo él se pregunta, ¿cuál es el propósito de la constitucionalización de la sostenibilidad fiscal en los artículos 334, 339 y 346? Muy sencillo, limitar el alcance del Estado social de derecho a las reglas fiscales. Busca atacar, porque ese es el objetivo, el activismo, entre comillas, de la Corte Constitucional, acabar con las tutelas. Hasta hace poco se decía que la crisis del Sistema Nacional de Salud se debía a las tutelas. ¿Qué se ha venido a demostrar ahora con el escándalo? Que no eran las tutelas las que estaban quebrando el Sistema Nacional de Salud, sino el desangre que se le estaba produciendo por la connivencia de la corrupción entre el sector público y el sector privado. De aprobarse este proyecto de acto legislativo ya no serían posibles sentencias como la nivelación del POS o la sentencia que ha favorecido y ha amparado a 4 millones de desplazados en Colombia. Siguiente. Para el ministro de Hacienda, es tan importante esto de la sostenibilidad fiscal como principio constitucional que dice que la estabilidad fiscal va a ser tan importante en este país como el acceso a la vivienda y la salud. O sea, que los derechos fundamentales de los ciudadanos quedan a la par del derecho a la sostenibilidad fiscal. Siguiente. De hecho, aquí, como se acostumbra a dar la orden de fusilar mientras viene la orden, en todos los proyectos que se han ido aprobando en el Congreso le están colgando una coletilla. Una coletilla que dice que el cumplimiento de la ley que se apruebe está supeditada a que no atente contra la estabilidad fiscal. Esto me hace recordar que esto es algo muy parecido a las propagandas engañosas, que después que le dan gran despliegue a la propaganda del artículo, al final dice que tiene limitaciones y restricciones. En eso quedarían convertidas todas las leyes. Y le voy a poner un ejemplo patético de lo que acabo de decir. Siguiente. Uno de los más connotados dirigentes del partido de la U y que ha sido coordinador ponente de este proyecto, miren lo que dijo, en un rifirrafe con el Partido Liberal, celoso porque el Partido Liberal está en la Unidad Nacional, decía que el Partido Liberal le estaba poniendo conejo a la Unidad Nacional, que ellos sí eran de un partido de gobierno. Y dijo que lo que no sabe Santos es que los godos y la U somos mayoría, porque sí somos partido de gobierno, los demás no lo son para él. Y se lo demostramos ya a Vargas Lleras, aprobando la sostenibilidad fiscal, dejando sin piso la ley de víctimas. O sea que con esta coletilla que le están poniendo a las distintas leyes, también se la pusieron a la ley que reformó el Sistema Nacional de Salud, quedan como saludo a la bandera. Siguiente. 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 De todas maneras les va a quedar la presentación, estoy pasando rápido para ceñirme al tiempo. 2 minutos. Uy, bueno. Sobre la regla fiscal, sigamos pasando. ¿Seguimos? 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 ¿Seguimos?
¿Seguimos? Sobre la regla fiscal simplemente quiero decir lo siguiente. Todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué si se va a poner un techo al gasto a través de la sostenibilidad fiscal? ¿Por qué dicen los que controvertimos ese proyecto que puede convertirse realmente en una camisa de fuerza que se le va a poner al gasto social y no a los otros gastos? Muy sencillo. Porque el instrumento de la sostenibilidad fiscal como principio constitucional es la regla fiscal. ¿Y qué dice la regla fiscal? Que el Estado se obliga a pasar de un déficit primario que tenemos hoy a un superávit primario. ¿Qué es eso de déficit y superávit primario? Muy sencillo. Al calcular el déficit o el superávit primario, se excluye de entrada el gasto que debe hacer el Estado para pagar los intereses y servir la deuda. O sea, eso es intocable. Lo único que va quedando flexible en el presupuesto es el gasto social. Luego, cuando se le establece un piso y un techo al gasto, el gran sacrificado es el gasto social. Y finalmente, quiero presentar este segundo aspecto que tiene que ver, siguiente, ahí estamos, con lo que ha pasado con la descentralización. Los constituyentes, en mi concepto, dieron un paso muy importante. La constituyente consideró que ya el proceso de descentralización en este país se había agotado y que debíamos dar el paso siguiente hacia la autonomía de las entidades territoriales. Lo que hemos tenido en los últimos años es lo contrario. El acto legislativo 01 del 2001 le recortó las mal llamadas transferencias del Sistema General de Participación que creó la Constitución del 91 a los municipios y departamentos. Y aquí observan ustedes cómo, a partir del 2001, acto legislativo 01 del 2001, bajó la participación tanto en los ingresos corrientes de la nación como en el PIB. Siguiente. Pero dijeron que era temporal y así se lo vendieron al Congreso. No, esto es 2002-2008. En el 2007, cuando ya íbamos a volver al esquema que traíamos en el 2001, se dijo no, esto hay que extenderlo ahora hasta el 2016, porque en este país no hay nada más permanente que las normas temporales. Siguiente. Doctora. Ya termino. Y aquí, en la siguiente, ese es el acto legislativo 04 del 2007, y aquí, esta es una proyección que han hecho la Asociación de Gobernadores para mostrar que hay un cálculo de lo que dejarán de recibir departamentos y municipios del 2010 al 2016 de 71.2 billones de pesos por el recorte a las transferencias. Y quiero finalmente dejarles esta gráfica que es muy diciente. Siguiente. Miren ustedes lo siguiente. En el año entre el 2003 y el 2008, dejaron de recibir los departamentos y municipios por concepto de ese recorte 26 billones de pesos. Y entre el 2002 y el 2008 recibieron las grandes empresas de este país por concepto de gabela de exenciones, deducciones y descuentos tributarios 27.9 billones de pesos. Dicho de otra manera, los recursos que le recortó el gobierno central a las entidades territoriales fue a parar a los bolsillos de las grandes empresas de este país a través de las gabelas. Por estas consideraciones, en mi concepto, lejos de avanzarse en el proceso de consolidación de la institucionalidad establecida por el constituyente de 1991, realmente en este país hemos ido en una involución. Muchas gracias.
Le damos las gracias al doctor Amílcar Acosta y la palabra al doctor Luis Fernando Restrepo, que cierra las intervenciones de esta mesa. Bueno, si a mí me preguntan si hemos avanzado en la institucionalidad del país de los años 50 hoy, yo diría sí, hemos avanzado mucho, tanto que tenemos la Constitución del 91 todavía vigente. Pero miremos un poco en detalle el asunto. El derecho constitucional y las constituciones se utilizan como técnica de control de comportamiento de la vida, de relación en una sociedad, con un mecanismo que entre nosotros es absolutamente claro y que ejemplifica la Constitución del 91. Frente a una sociedad organizada de manera deficiente, planteamos una utopía político-social como la que se planteó en el 91 por la Constituyente y dedicamos los esfuerzos de todos los entes estatales y de los particulares a lograr que la realidad circundante se vaya acercando poco a poco a medida que se va aplicando en casos particulares la nueva norma al sueño de sociedad ideal que se plantea en la Constitución. En el 91, por primera vez se consagró en el país con una amplia participación en la Asamblea Constituyente, una carta política en la que cabíamos todos. Dejamos de pensar la organización política del país únicamente en términos del grupo mestizo mayoritario y pasamos a reconocer, hombre, no somos iguales. En el territorio del país habitan comunidades que hablan 87, 90 lenguas distintas. Y detrás de la lengua distinta hay culturas diferentes que siguen permaneciendo, intentando sobrevivir en el país. Ese solo reconocimiento de que somos distintos, de que los pueblos indígenas no son pueblos de ciudadanos incapaces tratados por la ley como menores de edad y sometidos al régimen concordatario de misiones, es un avance inmenso. Por primera vez intentamos decirnos pluriétnicos y pluriculturales como hemos sido desde que el país se conoce. Sin embargo, después de 20 años del nuevo derecho, de la nueva Constitución, el balance deja mucho que desear. En cuanto hace a los elementos básicos del Estado, nuestro territorio durante los últimos 20 años prácticamente no ha sufrido alteración significativa. Seguimos teniendo congelado el conflicto del Golfo con Venezuela y ya habrá que resolverlo. Y tenemos en la Corte el conflicto con Nicaragua, pero básicamente nuestro territorio está bien definido, también definido que no reconocemos mar internacional hasta el Golfo de México, todo lo hemos incluido dentro de la delimitación, pero dentro de los límites del territorio tenemos serias complicaciones. Inicialmente señalemos que, al menos desde que yo nací, y si miramos la historia desde mucho antes, seguimos arrastrando problemas no resueltos que requieren solución para que podamos hablar de un Estado
claramente constituido. Seguimos adelante con guerras campesinas, la propiedad de la tierra altamente concentrada en el país, negando la posibilidad de quienes habitan allá. Tengo claro el ejemplo de un proyecto muy grande en el Cauca para conservación de la flora y reforestación, en el que luego de proponer simplemente la idea nos contestaron: hombre, si para sacar ese proyecto adelante, que indudablemente tiene rendimientos económicos importantes, hay que escriturar parte del área a las comunidades indígenas y afrodescendientes, el proyecto es impracticable, porque a cualquiera que les escriture en el Cauca parte de la tierra a esos grupos, se muere antes de firmar la escritura. Seguimos con un problema sin resolver y con el desplazamiento forzado de la población hacia las ciudades tenemos también un problema de guerras de control territorial urbano que tenemos que resolver y que no podemos dejar que se difumine. También tenemos un territorio sembrado de minas que nos está causando un efecto dañino sobre la población civil cada año creciente, a pesar de que oficialmente el ejército ya no esté sembrando minas, los grupos levantados en armas lo siguen haciendo, y tenemos regiones muy grandes del país con las que simplemente no podemos contar ni vamos a poder contar hasta que se limpien. Fuera de esto, estamos viviendo en todo el territorio nacional los efectos del primer problema global que enfrentamos como especie, el cambio climático. El invierno que actualmente nos está afectando, la sequía que vamos a ver luego de ese invierno y las secuencias niño-niña como fenómenos que nos vienen cambiando los tiempos de siembra y de cosecha, nos están afectando fuertemente la posibilidad de pensar en que el proyecto de país sea viable a largo plazo. Lo que se está intentando al respecto es muy poco y tiene un costo enorme como costo de país por la situación de orden público que seguimos viviendo. Si miramos el segundo elemento esencial del Estado, el pueblo, no sabemos con las estadísticas del censo si hemos crecido o no. Lo que sigue siendo claro es que tenemos problemas de base que afectan la sostenibilidad del proyecto de país. Primero, señores, no hemos podido resolver el problema de la malnutrición de la madre gestante y del hijo lactante. Mientras el país no resuelva ese problema, va a ser letra muerta la posibilidad de que igualemos las oportunidades para todos los ciudadanos. Aquel que sufre de malnutrición infantil ve reflejados los efectos en la maduración cerebral y por más que le abramos oportunidades no va a tener la capacidad necesaria para aprovecharlas luego. Ese problema no está siendo atendido debidamente y sí va a seguir siendo cada vez más deficientemente atendido si seguimos con la tendencia que ya señalaba el doctor Amílcar de cambiar el objeto de la organización política, que ya no sería, como dice la Carta del 91, la efectividad de los derechos fundamentales, sino que las cuentas del presupuesto cuadren. Cuando reemplazamos la persona por las cuentas de la nación,
estamos dando al traste con el objetivo fundamental de la Constitución y lo estamos modificando. Fuera de los problemas que afectan a la alimentación del pueblo, tenemos los problemas de la salud. Ya también se hizo una buena referencia a esto, pero mientras insistamos en que el tratamiento de la salud del pueblo colombiano no se enfrenta teniendo en cuenta la persona que se atiende, sino la viabilidad económica del servicio que se le presta, vamos a tener acá no solo los problemas de corrupción que venimos teniendo, sino un sistema que se diseña expresamente para no atender las necesidades de la persona o para falsear el sistema de aseguramiento que consagra la Constitución. En la última reforma del estado de emergencia que la Corte Constitucional tumbó y en buena parte de lo que recogió la ley posteriormente, tenemos la consagración ya en la prestación de este servicio de la suplantación del paciente por la sostenibilidad fiscal de la prestación del servicio. De esa manera no vamos a adelantar en la posibilidad de que las personas cuenten con esta garantía. En cuanto a la igualdad de oportunidades que se logra básicamente a través de la educación, tenemos serios problemas y los vamos a seguir teniendo mientras le entreguemos el manejo del Ministerio de Educación a personas que muestran, y algunas dicen, no conocer el sector educativo. Recuerdo la ministra del régimen anterior que nos dijo: yo de universidades no entiendo, hablen con el viceministro, yo me entiendo con la educación básica y primaria. ¿Sí? Con el cambio de ministra poco hemos adelantado, porque entre administrar la bolsa de valores y la educación básica, primaria o la superior hay algunas diferencias, aunque suframos las consecuencias de esto. En cuanto al Estado, la institucionalización del Estado durante los últimos 20 años es prácticamente lo que ha resumido ya el doctor Acosta, el retroceso. Los articulitos, que no son muy trascendentes, cada uno de ellos cuando se van a cambiar, han dado lugar a que si ustedes acuden al banco de datos de la Relatoría de la Corte Constitucional y consultan por acto legislativo, van a encontrar que en citas de máximo 3 renglones, el relator considera que hay más de 720 pronunciamientos de la Corte que vale la pena consultar durante los últimos 20 años. Hemos estado cambiando todo lo que no nos ha gustado, que los jueces de la jurisdicción penal militar no deben estar sometidos a mando, cambiamos el articulito. Que no hay reelección inmediata, cambiamos el articulito. Y hemos hecho todos los cambios de articulitos que hemos podido hacer para echar atrás el avance grande que se logró con la Carta del 91. Seguimos sin conocer la figura del Estado. El régimen anterior, el gobierno anterior, nos mostró una y otra vez cómo en este país todavía funciona la idea de que el Estado es el gobierno. Nuestro represidente iba más lejos todavía. El Estado no solamente es el gobierno, la patria es el gobierno. Quien se atrevió a decir algo en contra del gobierno durante los 2 períodos anteriores fue calificado no solo de subversivo, sino de apátrida.
¿Hemos adelantado? Sí, hemos adelantado. Tenemos problemas desde la expedición del 91 con el retroceso al que hemos asistido con los cambios constitucionales, pero buena parte de los cambios que se introdujeron en el 91 siguen ahí, siguen favoreciendo el desarrollo institucional y a nivel global creo que los últimos 20 años sí han servido para que avancemos en la construcción de un Estado que todavía no tenemos. Muchas gracias al doctor Restrepo Aramburu y a los demás miembros de la mesa. Ahorita vamos a proceder a abrir un espacio para comentarios y preguntas sobre la base de las exposiciones que se han escuchado aquí y la pregunta en la que se centran esas exposiciones. Retomando un poco la idea que queda reforzada desde distintos ángulos según los puntos de vista de nuestros expositores, que parte del reconocimiento que tenía la Constitución de 1991 como pacto político que se soñaba como el mecanismo para salir de la guerra, para salir de la trampa de la corrupción, para establecer unas condiciones institucionales que permitieran el desarrollo de un modelo de Estado social de derecho, pero en la que, según los diversos señalamientos, hay avances y retrocesos bastante complejos, sobre todo en la manía constante de hacer reformas para adaptar las reglas a necesidades e intereses específicos, ¿no? Entonces, los puntos de vista que se han escuchado aquí prenden una alerta acerca de la calidad de nuestras instituciones democráticas y suponen el llamado de atención para los distintos actores con el fin de que nos comprometamos un poco más en esa tarea. Entonces abrimos el espacio para las preguntas del público, haremos una ronda de preguntas que luego recibirán comentarios de nuestros expositores. Buenos días. Esta pregunta es para Rafael Pardo respecto a si cree que a pesar de los cambios que trajo la Constitución del 91, no siguen siendo aún abismales los poderes del Ejecutivo. Por ejemplo, con el asunto de las facultades extraordinarias, los estados de excepción y de conmoción interior, la potestad reglamentaria discrecional, la dictadura sobre el presupuesto cuando no es aprobado por el Congreso, la objeción a las leyes, nombrar ternas para cargos públicos, la reelección, muchos otros factores, sobre si todavía no hay como una pseudomonarquía o algo así por parte del Ejecutivo. El otro punto es para el compañero indígena Lorenzo. ¿Por qué la propuesta de una real división por regiones que propuso Falsborda, de acuerdo a constituir regiones según el contexto, la cultura, la identidad de cada zona del país, no se llevó a cabo, o sea, no se concretó? Y aún existe, pues, y quedaron departamentos como los del eje cafetero que son casi que municipios, o sea, son
pequeñísimos, muy pegados y prácticamente están como para constituir una burocracia ahí mantenida y tener pues un poder sobre ese territorio, pero no hay una división territorial acorde realmente a las regiones. El otro punto también para ustedes, ¿sí cree que la Constitución tiene los elementos para llevar a cabo las exigencias de los puntos que la minga de resistencia indígena impulsó pues los años anteriores, hace como 2 años, o si requiere una reforma a la Constitución, además del movimiento pues de resistencia sociopolítica que han impulsado ustedes? Si cree que la Constitución tiene los elementos pues para hacer cumplir esas exigencias que tenían ustedes como... Y finalmente para el doctor Luis Fernando Restrepo Aramburo, si está de acuerdo con la tesis de algunos autores como María Teresa Uribe Hincapié sobre la tesis de las soberanías en vilo, sobre este Estado pues que aún no ha consolidado realmente el control total como Estado. Gracias. Buenos días. Para preguntarle, no a uno en particular, sino a cualquiera de la mesa, y es, teniendo claro el problema del analfabetismo constitucional que tenemos, ¿será que cuando la sociedad en general, el constituyente primario, se apropie de esa constitución, podríamos esperar que estos cambios no reformistas, sino que llevan a la involución, se puedan suspender? O sea, de alguna manera es esa falta de apropiación de la Constitución lo que hace que estas reformas nos lleven a esa involución. Por acá también. Bueno, buenas tardes. La pregunta es para el doctor Amílcar. Cuando él nos menciona sobre el déficit que sufrieron pues los departamentos y aparte pues los ingresos que que tuvo pues la empresa privada, ¿cree usted que lo mismo pasó con la salud después de la reforma de 1990, cuando se crearon las EPS pues y se dio un tipo de salud privada y se le quitó pues la potestad a los institutos de seguro social, que era pues como la salud pública? ¿Cree usted que nos hubiéramos quedado en el modelo de antes o si ese cambio de la salud fue beneficio al país? Okay. Buenos días. Mi pregunta está dirigida al señor Lorenzo Muelas. La Constitución de 1991, en su artículo 146, creó la Jurisdicción Especial Indígena como un derecho. Mi pregunta entonces es, si las comunidades indígenas se han apropiado de esta herramienta constitucional, cuya práctica, a mi modo de ver, conduce al fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural. Y segunda, si en la comunidad a la que usted pertenece se ha implementado, y de ser afirmativa su respuesta, por favor dar un balance en términos de aciertos y desaciertos que usted encuentra al respecto. Muchas gracias. Vamos a hacer otras 3 preguntas y le damos la palabra a los expositores. Buenos días. La pregunta diría lo siguiente: el presidente anterior nos vendió la idea de que la soberanía se veía reducida a tener un policía en cada pueblo. ¿Cómo, a la luz de la Constitución del 91, podemos reivindicar esa idea de soberanía? Pues como ustedes han dicho, se ve amenazada todos los días, sobre todo porque históricamente la mitad del país prácticamente no existe para nosotros, nada más existe en las grandes capitales. Entonces, a la luz del 91, de la Carta del 91, ¿cómo se reivindica esa idea de soberanía en lo económico, en lo político y en lo cultural? Buenos días. Para el doctor Lorenzo Muelas. Me da la impresión que el constituyente del 91 de pronto en algún momento se olvidó de la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con nosotros como pueblo afrodescendiente. Me dijo directamente a usted porque fue pues usted quien hizo parte de esa asamblea
Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué solo al final de la Constitución? ¿Por qué cuando ya se estaba cerrando, por allá en el artículo transitorio 55, ya casi en el antepenúltimo artículo, se hace referencia a las comunidades negras de Colombia? De pronto querían continuar ustedes con ese proceso de invisibilización durante siglos, o de pronto se olvidaron de que nosotros también hacíamos parte de la diversidad cultural del país, de la que hace referencia el artículo 7 de la Constitución. Muchas gracias. Una última pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es la posición del señor Rafael Pardo frente al principio de sostenibilidad fiscal con los argumentos racionales que se expusieron anteriormente, siendo él un integrante de la bancada de gobierno? Claro está, si lo sigue sosteniendo como se verá y veremos la opinión ciudadana en el transcurso de cómo se nos venga implantando este principio. Gracias. Ok, entonces procedemos a hacer la respuesta por parte sobre los poderes del Ejecutivo. Lo que hace referencia la primera persona que habló es muy diciente. Claro, el Ejecutivo tiene muchos poderes. Hoy tiene el poder, por ejemplo, de nominar una tercera parte de la Corte Constitucional. Tiene el poder de nominar uno de los 3 miembros de la terna de procurador. Y así, antes tenía el poder de todo. O sea, mantiene el Ejecutivo un poder relativo, pero lo que yo mencioné es la comparación con el Estado anterior a la Constitución del 91. Entonces, en ese escenario, me parece que plantea la primera persona que habló un tema que es el fundamental en el desequilibrio de los poderes, y es el control absoluto que tiene el Ejecutivo sobre el presupuesto nacional. Ahí es donde radica el desequilibrio entre el Congreso y el gobierno. El Congreso no tiene iniciativa ninguna en temas de presupuesto. Aprueba el presupuesto, pero no puede hacerle cambios que no sean autorizados por el gobierno. Por lo tanto, el desequilibrio entre Congreso y gobierno está en el control de presupuesto. Un asunto que ha sido muy difícil de modificar, y muy difícil de modificar no por este gobierno, ni por el gobierno anterior, ni por el... No, en general en Colombia se tiene una inmensa desconfianza de la capacidad del Congreso para incidir en temas presupuestales. Y de alguna manera ese es un tema que no se modifica. No se modifica la iniciativa exclusiva del Ejecutivo sobre el presupuesto. En el tema de sostenibilidad fiscal yo tengo unos comentarios que hacer. La exposición que hizo Amílcar Acosta está basada en el proyecto inicial de sostenibilidad fiscal. El Partido Liberal ha estado en contra de ese proyecto. Si alguno de ustedes, yo no sé si en Medellín circula el periódico El Tiempo, creo que poquito, ¿no? Poquito, aquí El Tiempo es el colombiano, dice Amílcar. Pude el día de ayer escribir una columna sobre la posición del Partido Liberal sobre sostenibilidad fiscal. Nosotros estamos en contra de que se le impongan limitaciones constitucionales a las Cortes o al sistema judicial, residiendo estas limitaciones en el llamado principio de sostenibilidad fiscal. ¿Por qué? Porque es un principio que nos parece que altera la división de poderes y afectaría el desarrollo del cumplimiento de los derechos por parte del Estado. Ya lo mencionó Amílcar, si hay una tutela sobre salud, el principio de sostenibilidad fiscal lo acaba determinando el gobierno, o sea, el Ministerio de Hacienda, y eso determina que simplemente los derechos solo existen cuando están en el presupuesto, y el presupuesto es una materia exclusiva del gobierno en el cual el Congreso no interviene con iniciativa.
En eso estamos totalmente en desacuerdo y hemos expresado eso de esa manera. Nuestra posición sobre el tema de sostenibilidad fiscal es distinto, que no se limiten las facultades de la Corte o de las Cortes o del sistema judicial en sus sentencias, independientemente de que tengan o no consecuencias fiscales que tienen que tenerlas. Es decir, no puede haber derechos que no tengan consecuencias económicas o fiscales. Muchos economistas creen que los derechos deben ser derechos de reconocimiento de cosas que no tengan efectos económicos. Eso es un absurdo y nosotros no estamos en esa posición. Nosotros lo que creemos es que debe dejarse sin tocar las facultades de las Cortes en la definición de los temas constitucionales que afecten los derechos. El tema fiscal es un tema distinto, es un tema del gobierno. El que se ha desbordado en los temas fiscales es el gobierno y el gobierno central. El Congreso y el gobierno controlaron los municipios y departamentos hace 10 años, pero el gobierno central es el productor mayor de déficit en este momento. A Amílcar, para la próxima exposición, le recomiendo que ponga también lo que son el endeudamiento por vigencias futuras que hizo el gobierno anterior, que suma 27 billones de pesos. O sea, lo que quitaron en transferencias, lo comprometieron en vigencias de presupuestos siguientes. Las vigencias futuras no tienen control del Congreso, no tienen control de nadie distinto a que el gobierno en un Consejo de Ministros las autorice. El Ejecutivo entonces es el principal productor de déficit. Por eso nos parece que lo que planteó el ministro de Hacienda en términos de sostenibilidad fiscal, nosotros no lo respaldamos. Es un proyecto que el gobierno ha pretendido que sea apoyado por todos los partidos de la unidad. El Partido Liberal ha dicho desde el principio que ese proyecto no lo apoyamos porque nos parece que afecta el núcleo central de la Constitución y afecta la separación de poderes establecida en la Constitución. La pregunta que me hace el hermano Afro del por qué a última hora. Yo creo que toda la asamblea estaba pendiente, pero no hubo condiciones. Primero, porque desafortunadamente ustedes no alcanzaron a tener una representación en la asamblea. Segundo, había gente que querían contribuir. Entre ellos me acuerdo tanto el delegatario Jaime Castro. Sí había delegados en la asamblea, pero no como delegatarios, y exponía sus intenciones de que de la asamblea surgiera algo. Pero creo que no la hubo. Me acuerdo tanto Jaime Castro, el constituyente, dijo: traiga un producto, aquí leemos y damos paso, pero no hubo condiciones a ese nivel. Por el temor que tuvo Orlando Faz y otros, que no quedara esto por fuera, sin el reconocimiento. Yo creo que fue aparentemente muy pequeñito ese artículo transitorio, pero dio efectos positivos. Yo creo que por las que no hubo condiciones en su momento, a última hora se desarrolló, y creo que fue muy importante el reconocimiento de ustedes. La pregunta que me hacía allá, ¿por qué no desarrollamos la pacificación del país? Yo creo que las personas que hemos venido con esa intención de que sentáramos en una mesa de concertación, como hicieron los otros grupos armados que existió en Colombia. La Asamblea hizo esfuerzos, entre ellos el suscripto. Yo no conocía hoy el comandante
a Alfonso Cano, yo no conocía, ni a Iván Márquez, no lo conocía. Pero la asamblea, los delegatarios, entre ellos el delegatario Iván Marolanda, nos delegó para que acompañara, que hoy estuvo de presente el delegatario Serpa. Nos delegó y fuimos. Producto de eso, quisimos que los representantes de los grupos armados, y en este caso de las FARC, sacar de las montañas y trasladar, colocar en Caracas para que de allí se sentaran, empezaran a discutir sobre negociación. Yo acompañé, quedaron ellos allá, discutieron muchísimo, me imagino, de luego trasladaron a México, a Tlaxcala, y allá yo creo que no pudieron llegar a ningún punto de acuerdo. Yo creo que no hubo intenciones de parte y parte como sentarnos. En esa gira, yo me acuerdo tanto, hablamos con el hoy comandante Alfonso Cano. Hacía unas exigencias, creo que duras, fuertes, que el gobierno creo que no pudo compaginar con las ideas, entonces hubo una ruptura, entonces no, que hasta hoy sabemos. También mencionó algunos de los artículos de la Constitución sobre nuestra identidad. Para nosotros es demasiado importante unas culturas milenarias, unas culturas que nos ha dado tanto, y que para mantener nuestra identidad en un espacio no es simplemente tenernos en el aire, hay que estar ubicados, los pies puestos sobre la tierra. Solamente ahí podríamos nosotros desarrollarnos nuestra identidad. Sin eso no era posible. El caso de mi pueblo guambiano en particular, yo hago referencia en eso. En mi propio pueblo, a voces altas nos desconocían que nosotros éramos originarios de ese pueblo, que nosotros éramos traídos de cargueros por Sebastián de Belarcázar. Llegaron a ese nivel de desconocer. Por eso hubo mucha resistencia al interior, pero en la constituyente pudimos avanzar ese reconocimiento de nuestra identidad, y es demasiado importante para nosotros mantenernos una lengua, un pensamiento, una música de flauta y tambor, una danza, una filosofía de nuestros sabios desde lo infinito de los cielos hasta la profundidad de la tierra. Por eso podemos desarrollar solamente en un espacio geopolítico del territorio. Pero nos ha llegado todos los males sabidos y por haberes. Nosotros no somos una isla. Nosotros somos de la cultura de la hoja de coca. La hoja de coca es la que se utiliza, lo que llama mascar o masticar, no solamente la hoja de coca, sino con otros ingredientes, con otros componentes, para que el sabio pueda entrar a su mundo cosmogónico, a tener contacto con sus dioses, con sus espíritus que están en ese espacio. Pero ¿qué ha pasado con nuestra hoja de coca, que tiene tanto poder y virtud, la que todos sabemos? Es muy distinta la hoja de coca con lo que llama hoy la cocaína, es muy distinta. Nosotros hemos usado para el bien de nuestra sociedad, para el equilibrio de la naturaleza,
Nuestros sabios no duermen, están permanentemente pensando en la sociedad, pensando en el ambiente, pensando en nuestros espíritus, nuestros dioses, para el equilibrio de la naturaleza. Pero cuando nos distorsiona estas funciones de la hoja de coca, se convierte en cocaína, a nosotros nos ha hecho un gran daño, un gran daño. Nos monetarizó la mente, pensando en el dinero, no es hacer en lo que tiene que hacer, sino ya cambia la filosofía, nos ha provocado el dinero, y eso nos ha causado mucho daño, pero también ha hecho mucho daño a la otra sociedad consumidora de esta cocaína. Esto es una discusión muy amplia, pero todo eso nos ha causado mucho daño. Sin embargo, las culturas, a pesar de todo, a pesar del lavado cerebral tan grande que nos ha hecho a través de la historia, todavía tenemos vestigio. ¿Y el pensamiento indígena dónde está en este momento? Para mantener nuestra identidad. Por eso la hemos llamado el rescate del pensamiento, que está en el fondo del precipicio y que no es fácil extraer de allá y poner el servicio a las nuevas generaciones indígenas. Bueno, en relación a la pregunta sobre el déficit fiscal y el tema de la salud, esto tiene mucho que ver con una tensión interna que hay en la propia Constitución Nacional, que como ayer en una de las conferencias se decía, es ecléctica. No tenemos una constitución, digámoslo así, doctrinaria, y eso es explicable porque fue el resultado de una solución de compromiso dada la pluralidad de la integración misma de la Asamblea Constituyente, y eso quedó reflejado en la Constitución. De tal suerte que, por un lado, tenemos un Estado social de derecho, inspirado en el estado del bienestar, que es de corte eminentemente socialdemócrata, pero por el otro lado se dio cabida en la Constitución Nacional al modelo económico neoliberal. De allí que en los distintos periodos constitucionales posteriores a la Constitución, que coincidió además con los vientos neoliberales en toda América Latina, hemos tenido en el país una política de corte eminentemente neoliberal. Y dentro de esa tensión y dentro de ese juego que le ha dado la propia Constitución al modelo económico neoliberal, ha hecho carrera en el país la fiebre privatizadora, que es uno de los elementos fundamentales del modelo económico neoliberal. Pero ¿a qué nos ha llevado ese proceso de privatización? Nos ha llevado a un tipo de Estado que digo yo que hace de buen samaritano. Porque es que los neoliberales, digámoslo de alguna manera, sufren de bipolaridad. Porque ellos ven en el Estado un estorbo. Señor Estado, no se entrometa. Señor Estado, usted es un intruso. Dejemos que funcione el mercado. Dejemos que funcione la iniciativa privada. Pero cuando funcione el mercado, funciona la iniciativa privada y se impone el afán de lucro y entran en crisis, como ocurrió con el sector financiero, entonces papá Estado venga, intervenga, papá Estado financie la solución de la crisis. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con la crisis del UPAC? Entonces, ¿qué le dijeron al país? Es que está en riesgo una crisis sistémica. Y si hay una crisis sistémica del sector financiero, se nos viene abajo la economía. Entonces el Estado debe intervenir.
y con los impuestos que pagamos todos los colombianos, se rescató al sector financiero. Y una vez que se rescató y se saneó, se le devolvió nuevamente al sector financiero. Eso va a pasar ahora con lo que está pasando con el sistema de la salud. Ya se dio el primer paso, la intervención y la toma de posesión de, por lo menos de Salucop y posiblemente de otras. Pero ¿qué va a suceder allí? Cuando el Estado se tope con que allí hay un hueco financiero, dado que la propia Constitución dice que es responsabilidad del Estado la prestación del servicio de la salud, el Estado no tiene la excusa de decir que estos señores se quebraron hacia adentro por el desangre que han hecho del sistema de la salud y que entonces no le va a prestar el servicio de salud a los colombianos. No, el Estado lo tiene que garantizar. Y nuevamente, échense la mano al bolsillo los contribuyentes colombianos para tapar el hueco que ha abierto la iniciativa privada. Entonces eso, además, yo por factor tiempo no hice el comentario, pero cuando la nación, a través de estos dos actos legislativos que les mencioné, le recortó las transferencias a las entidades territoriales, ustedes bien saben que los recursos de las transferencias tienen una destinación específica: salud, educación y saneamiento básico. Luego, un peso que le quitan a las transferencias es un peso que se le está quitando a la salud, a la educación y al saneamiento básico. Y por lo tanto, parte del desfinanciamiento que ha tenido el sistema de la salud, especialmente en el sector solidario, es producto de los recursos que le recortaron a las entidades territoriales que debían tener esa destinación. Y finalmente, esto nos lleva al otro tema que mencionaba el doctor Pardo, que es el de la sostenibilidad fiscal. ¿Por qué se propone establecer la sostenibilidad fiscal como principio constitucional? Porque esa comisión de expertos que recomendó presentar este proyecto al Congreso dice es que en el país estamos frente a una crisis, a un déficit estructural. Eso es verdad. Tenemos un déficit estructural superior al 4% del Producto Interno Bruto. Y entonces dicen, es indispensable que se le ponga un freno al gasto público, porque si no, ese déficit estructural va a crecer. Y si crece ese déficit estructural, entonces se expondría el Estado a no poder garantizarle, por falta de recursos, los derechos fundamentales a los ciudadanos. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo hemos llegado a ese déficit estructural? Hay que mirar los dos componentes de la ecuación, los ingresos por un lado y el gasto por el otro. Si bien es cierto, el gasto público ha crecido más que proporcional a los ingresos, eso es cierto, también es cierto que los ingresos no han crecido más para tratar de cerrar esa brecha entre gasto e ingreso en razón de las políticas públicas. Miren, en el año 2009, no más las gabelas impositivas al gran capital en este país le costaron a la nación 8 billones con B, 8 billones de pesos. Eso le abre una tronera a los ingresos del gobierno. Y para terminar, decirles esto. En el año 90, la participación
de los ingresos tributarios de la nación en el Producto Interno Bruto estaba más o menos en el 16%. Hoy, 20 años después, estamos en el 13%. Comparen ese 13% de la participación de los ingresos tributarios en el Producto Interno Bruto de la nación con el 17% en promedio que tienen los demás países de América Latina, y ahí empiezan ustedes a encontrar la explicación de ese déficit estructural. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquí hay que aumentar esa participación. Pero con eso yo no estoy insinuando de que hay que aumentar los impuestos. Además, acaba de decir el presidente Santos en Cartagena, en un evento con las transnacionales que sufren sonriendo, les está yendo lo más de bien, y fueron allá a reclamarle que estaban muy preocupados porque aquí se le estaban cambiando las reglas del juego y que aquí le estaban poniendo más impuestos. Entonces el presidente Santos les dijo: aquí, si hacemos una reforma tributaria en este cuatrenio, será para bajar los impuestos. Pero estoy seguro que no se lo van a bajar al IVA, no se lo van a bajar al impuesto de renta a aquellos que tienen retención en la fuente, sino que los favorecidos siempre con el sistema tributario colombiano es el gran capital. De allí que es importante que se haga una reforma tributaria que vuelva por los fueros de la Constitución Nacional, que estableció que el sistema tributario en Colombia debe tener 3 requisitos: que sea eficiente, que sea progresivo y que sea redistributivo. El sistema actual no es ni lo uno ni lo otro. Vale. Una anotacioncita sobre la pregunta relativa a la soberanía servil. ¿Sí? Yo realmente plantearía las cosas de manera un poco diferente. A nivel del derecho internacional se construyó la teoría de la soberanía de los estados durante el periodo anterior al siglo pasado, y se construyó la soberanía muy sobre la figura del pater familia del derecho romano, que puede hacer y disponer de bienes y personas. Es claro que en el mundo de hoy esa soberanía planteada en términos clásicos no funciona. La globalización, las comunicaciones, las reorganizaciones de los centros de poder a nivel global han relativizado el concepto de soberanía, que ya no es el concepto tradicional. Sin embargo, yo me negaría a pensar que esa relativización del concepto de soberanía que ha traído el nuevo orden global implique necesariamente que el ejercicio de la misma sea servil. ¿Sí? No necesariamente. Que hemos estado acostumbrados a una política internacional servil es otra cosa. Pero los cambios en lo que se entiende por soberanía no han sido precisamente orientados hacia allá. El derecho internacional público cambió durante la última parte del siglo pasado de estar centrado en las relaciones entre estados soberanos que celebraban tratados o convenios, para pasar a centrarse en
la eficacia de los derechos de las personas, incluso a convertirse el orden internacional en una instancia protectora de los ciudadanos frente a sus propios estados. La posibilidad que se ha abierto en esa dirección de acudir a organizaciones internacionales cuando se agota la posibilidad interna de reconocimiento o de eficacia de los derechos, viene sirviendo a buena parte de las reivindicaciones que se dan internamente en el país. La Corte Internacional y la Corte de Derechos Humanos han venido señalando en sus decisiones correcciones a prácticas y normas internas que creo ayudan a institucionalizar el poder dentro de estados como el nuestro, donde la clase media no ha crecido lo suficiente como para que podamos decir que las élites tradicionales están sometidas a derecho. La instancia internacional ha servido en los últimos años como una garantía a la cual la élite respeta. Y creo que esa relativización de la soberanía no necesariamente implica perjuicio para las personas, dada la evolución que el derecho internacional público sigue teniendo. Yo le recomendaría, a propósito de soberanía servil, que se lea un libro muy interesante que puede explicar en gran medida lo que ha pasado con la falta de defensa de la Constitución actual, que se llama La servidumbre voluntaria. Muchas gracias a nuestros expositores y les recordamos las actividades del encuentro a las 2 de la tarde. Muchas gracias por permanecer con nosotros.